Vamos a hacer la ejemplificación de la implementación del modelo Vista Controlador haciendo la autenticación de un usuario en una base de datos. Recordemos que en el modelo Vista Controlador vamos a distribuir nuestros objetos desde la programación orientada a objetos, dependiendo del propósito que tenga cada una de las clases que definamos. ¿Cuál es la dinámica? Que un usuario va a solicitar un recurso que le permita autenticarse en la base de datos. Para eso, cuando inicia el programa, le hace una petición al controlador. La propuesta es que se le visualice la interfaz gráfica a fin de poder registrar sus datos de usuario y contraseña. El controlador va a desplegar esa ventana buscándola en la vista. Entonces, la vista le va a permitir al usuario tener visible el usuario y la contraseña. El usuario digita esos dos valores y a través de un botón va a buscar la solicitud de autenticación. Esa solicitud, ¿quién la recibe? El controlador. El controlador entonces ahora va a generar una interacción a través del modelo con una clase que le permite interactuar con la base de datos. En primera instancia necesitamos tener una conexión a la base de datos. Posteriormente, la información que el usuario registró se va a validar en la base de datos a través de una clase que tenemos en el modelo. Si recuerdan, los datos de usuario los vamos a gestionar a través de una clase VO, Value Object, que será enviada a el modelo y que será recibido por una clase Data Access Object, DAO, que es la que va a tener el método que permite hacer la verificación en la base de datos. Iniciemos haciendo una descripción de la organización de nuestro proyecto. Vamos a trabajar un proyecto que nos permita entonces hacer el logueo a una aplicación. Usuario contraseña serían los valores mínimos requeridos para hacer este ejercicio de validación. En nuestro proyecto entonces hemos definido una serie de paquetes para trabajar clases asociadas al modelo, la vista y el controlador. En el caso del modelo hemos creado unos subpaquetes para trabajar la clase que me permite tener la conexión a la base de datos, la clase VO, Value Object, y las clases DAO, Data Access Object, que tienen lógica de negocios para interactuar con la base de datos. ¿Cómo iniciamos el proyecto? Necesitamos una clase. La clase la denominé Principal Login. Esta clase Principal Login lo que me permite es arrancar la aplicación. Es la clase que tiene el método main. En ese método main, básicamente lo que estamos haciendo es generando una instancia del controlador login y como parámetro estoy creando y enviando una instancia de la ventana gráfica. Entonces la propuesta es que la clase que genera la ventana gráfica se la va a enviar como parámetro al controlador login, que es la clase que tiene la lógica de negocios frente a lo que suceda con la ventana gráfica. Miremos entonces esta clase ventana login, cómo está definida. En la vista, ventana login es una clase que hereda de JFrame y que básicamente va a utilizar los siguientes recursos: un botón, dos JLabel, un JPasswordField y un JTextField. Esos elementos se han caracterizado uno a uno, definiéndole desde la etiqueta el mensaje que visualiza en la pantalla para el caso del Label 1 y del JLabel 2, su ubicación y tamaño
dentro de la pantalla. Recuerden que estos elementos son agregados a el JFrame. Inicialmente, este JFrame se ha definido con una ubicación y dimensión 600 por 500 píxeles. Le estamos diciendo que no sea modificable y su ubicación sea al centro de la pantalla. Ubicamos todos estos elementos gráficos, incluido el botón, y ya, esta clase no hace nada más, implementa todos los elementos gráficos que van a ser utilizados en el controlador login. Entonces, esta clase la estamos enviando como parámetro a la instancia de controlador login. Miremos esa clase controlador login. Controlador login, entonces, es una clase que va a tener lógica de negocios. ¿Qué me interesa de esta clase? Implementar el Action Listener para poder capturar e interpretar elementos que tengan gestión dentro de ventana login, para nuestro caso el botón. Entonces, esta clase en el constructor está recibiendo ventana login. Recuerden que en principal le envié ventana login. Él aquí está recibiendo como parámetro una instancia de ventana login. Esa instancia que él está recibiendo, a su vez se la estoy asignando a un atributo denominado ventana login dentro de la clase controlador login. Y estoy ajustando una serie de propiedades. Por ejemplo, ponemos a la escucha el botón, llam- eh, indicándole o llamando el método addActionListener, ponemos a la escucha el botón. Le estoy diciendo que la posición de la ventana sea centrada y que la haga visible. Entonces, esto sucede, estas acciones suceden en el momento de instanciar la clase controlador login, porque lo estamos definiendo en el constructor de la clase. ¿Qué métodos tiene esta clase? El ActionPerformed. ¿Por qué este método ActionPerformed? Porque ese método hay que implementarlo cuando utilizo la interfaz ActionListener, y es la que me permite generar el comportamiento para cuando el usuario pulse el botón btn entrar. ¿Qué comportamiento le estamos indicando que se dé cuando el usuario pulse ese botón? Entonces, voy a validar, aunque sobra, porque solamente tengo un objeto a la escucha, pero para detallar que normalmente podemos tener diversos elementos y todos ellos hay que ponerlos a la escucha en el caso de que yo necesite generar un comportamiento a diferentes elementos dentro del formulario. ¿Qué pretendo hacer cuando el usuario pulse el botón? Necesito, uno, capturar lo que el usuario digitó en el txt password y lo que el usuario digitó en el txt usuario. Esos valores los voy a coger, los voy a instanciar dentro de usuario veo y se lo voy a enviar como parámetro a un método en usuario dado que me permita verificarlo en la base de datos. Entonces, para eso, lo primero que estoy haciendo es capturando lo que el usuario digitó en getPassword, porque recuerden que el password está encriptado. Entonces, una operación que realizaremos será el de encriptar la contraseña para llevarla a la base de datos o para compararla contra un registro de la base de datos donde ese atributo, la contraseña, está encriptado. Antes de hacer eso, vamos a hacer aquí una validación
donde básicamente lo que estamos haciendo es verificando si el usuario digitó la información de usuario y si la información que se digitó también en la contraseña TXT Password hay información. Si el usuario efectivamente digitó usuario y contraseña, él entraría a la parte verdadera de este condicional if. ¿Qué sucede? Uno, que voy a utilizar una clase que se llama hash. Esta clase hash me permite a mí hacer la encripción de un string. Entonces yo le estoy enviando como parámetro el string que contiene la contraseña que el usuario digitó en el TXT password. Vayamos un momento a esa clase hash. Esa clase hash la tenemos ubicada aquí en el controlador. Esa clase hash tiene un método getHash que recibe un string y un algoritmo de encripción. Yo estoy trabajando aquí dos algoritmos de descripción, uno que se llama MD5 y el otro que se llama SHA1. MD5 me genera una cadena, una string de 32 caracteres, SHA1 me genera una string o cadena de 40 caracteres. Entonces, el texto que yo recibo lo va a encriptar de acuerdo al algoritmo que yo le defina y va a retornar un string que sería la cadena encriptada del parámetro que le envié. Eso es básicamente lo que estamos trabajando con nuestro método getHash de la clase hash. Entonces, de la clase hash estoy llamando el método SH1 que me va a permitir hacer una inscripción en 40 caracteres de el string que capturó el usuario en la contraseña. Estamos definiendo aquí una instancia de usuario VO. De usuario VO, entonces voy a cargar los atributos usuario y contraseña con la información que se digitaron en los cuadros de texto, considerando que la contraseña ya la tenemos encriptada. Esa instancia de usuario VO la voy a enviar como parámetro a la instancia que tenemos usuario DAO, que es la que me va a permitir a mí validar en la base de datos la existencia del usuario y si existe que la contraseña sea válida. Y eso lo estamos haciendo en este método login. El llamado a ese método debe retornar un valor de naturaleza lógico, que es el valor que estoy validando como parámetro de ese condicional if. Si es verdadero, la ventana login que tenemos abierta la cierra con el método dispose y me va a abrir un JOption pane desplegándome este mensaje. Puede iniciar la aplicación. Eso significaría que el ejercicio fue exitoso de la información que registra el usuario y que me permite ir a buscarlo en la base de datos. Si el valor que me retorna es falso, entonces por falso le voy a indicar al usuario a través de un JOption pane que los datos son incorrectos. Vayamos a verificar en la clase usuario DAO cuál es el comportamiento del método login. Entonces vamos a buscar la clase DAO y en la clase DAO tenemos este método, el método login. El método login está recibiendo un atributo de naturaleza usuario veo. Recuerden que ese atributo trae el usuario y la contraseña. Definimos los atributos para hacer la conexión a la base de datos. Necesito un prepared statement. El prepared statement que me va a permitir a mí vincular una sentencia de SQL registrada como un string a la conexión de la base de datos. Estoy creando un result set que es el que me va a permitir a mí gestionar o obtener el resultado de haber ejecutado el prepared statement y estoy instanciando la conexión a la base de datos. Esa instancia
que me va a permitir manejar la conexión, lo que está haciendo es creando una instancia de conexión de la clase conexión que tenemos por aquí, la clase conexión dentro del paquete modelo conexión, llamando un método que se llama getConexión. Miremoslo cómo está definido. Entonces, en conexión, establecemos la conexión a la base de datos. ¿Cómo? Estoy definiendo unos atributos. Un atributo string que tiene el nombre de la base de datos, el usuario de conexión a MySQL, la contraseña con la que me estoy conectando a MySQL. Recordar que empresarialmente definitivamente no es recomendable ni utilizar el usuario root y que el usuario está sin contraseña. Esto me genera una gran vulnerabilidad. Definitivamente debemos definir un usuario con contraseña para poder hacer un ejercicio muy formal. También estamos definiendo otra variable URL que tiene la cadena de conexión a la base de datos. Localhost representa que la base de datos es local. Si mi base de datos estuviera en otra máquina, tengo que tener la referencia de esa otra máquina a través, por ejemplo, de la dirección IP. Y aquí estoy concatenando esto con lo que hay en la variable bd, que es el nombre de la base de datos. En la dinámica de esta clase, entonces voy a instanciamos la clase connection. Inicialmente la inicializamos en nulo y miremos ahora qué sucede en el constructor. En mi constructor, lo primero que yo debo hacer es obtener el driver para la base de datos, en este caso MySQL. Ese driver nosotros al comienzo en las librerías lo agregamos. Si no lo tengo agregado, él definitivamente nunca logrará establecer la conexión a la base de datos. ¿Cómo establecemos el obtener ese driver? Llamando la clase class, el método forName y enviándole como parámetro el parámetro que ustedes ven que es estándar para MySQL. Después de eso vamos a obtener la conexión. De la clase driver manager llamamos el método getConnection y ese método getConnection tiene tres parámetros. La URL que definimos en esta variable que está aquí, la ubicación de la base de datos, el usuario y la contraseña de ese usuario que fue definido en el entorno de MySQL. Si se establece la conexión, voy a validar que si la conexión es diferente de nulo para efectos de seguimiento, estoy quemando en el escritorio un mensaje donde está ilustrando que la conexión fue exitosa. ¿Qué tendría yo entonces en este atributo con? La conexión. Ese atributo con, que fue definido como un atributo de mi clase connection, lo estoy retornando a través de este método getConnection. GetConnection es un método que está retornando algo de naturaleza connection. ¿Y qué definimos nosotros de naturaleza connection? Pues mi conexión. Aquí tendría yo entonces mi conexión a la base de datos. Y tenemos otro método que llamamos desconectar, que lo que hace es volver nulo esa conexión. Regresemos entonces a usuario DAO. Mencionábamos entonces en usuario DAO que en ese atributo con voy a tener la conexión a la base de datos. Construyo un string para generar la sentencia de SQL. ¿Cómo es esa sentencia de SQL? Select, instrucción de SQL. Le voy a indicar entonces que seleccione los siguientes atributos: el ID, el usuario, el password, el nombre y el ID tipo de from la tabla usuarios, where, donde una condición usuario, este es un atributo de la base de datos, corresponda con un valor que voy a manejar en el prepared statement. Miremos entonces cómo es ese prepared statement. Al prepared statement
le estoy vinculando el string SQL que acabamos de definir. Voy a definir entonces el valor que él va a asumir en esta interrogación. ¿Cómo? Llamando el método de prepare statement setString, porque el atributo es de naturaleza string, el ID es de naturaleza varchar en la base de datos, string lo manejaríamos en Java. Uno, porque es el primer interrogante. Si tuviera más interrogantes, manejaríamos según corresponda el interrogante a diferentes definiciones que haríamos como el que estamos presentando en esta anotación. Y el origen ¿cuál es? De usuario veo, que es lo que está entrando aquí como parámetro, get usuario, toma el usuario que el usuario digitó en la interfaz gráfica y que le estamos enviando a través de esa instancia usuario veo. Como yo ya tengo la sentencia lista, la ejecuto. Del prepared statement, llamo el método execute query y ejecuta la sentencia SQL. Él va a retornar posibles registros o ninguno, uno o varios, porque puede potencialmente generar más de un registro, porque no es la llave principal el atributo usuario. ¿En dónde queda esa información? En el result set. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a validar lo que hay en ese result set. ¿Cómo lo hago? Llamando el método next. La primera vez que yo llamo el result set, next estaría ubicado en el primer registro si hay registros. Si hay registros y eso es verdadero, entonces lo que voy a hacer es que del usuario veo que entró como parámetro, voy a capturar la contraseña getPassword y la voy a comparar contra la contraseña que hay en la base de datos. De esa base de datos, ¿de dónde tengo la información? Pues en el result set. Resultset.getString. ¿Por qué getString? Porque recordemos que la contraseña es varchar en la base de datos. Este número 3 corresponde a la columna que estoy consultando. ID sería 1, usuario sería 2 y password sería 3. Aquí estoy comparando entonces la contraseña. Recuerden que las contraseñas están encriptadas. Si coinciden, él retornaría verdadero. Si no coinciden, retornaría falso. Si recordamos, cuando él verifica si era verdadero, entonces lo que él hacía era desplegarme este mensaje. Puedo iniciar la aplicación. Y si no, me desplegaba este mensaje. Los datos son incorrectos. Y eso es lo que está sucediendo en esta condición. Si el result set no tiene nada, es falso, entonces él va a retornar falso, porque sencillamente el usuario no lo encontró en la base de datos. Ese sería entonces el alcance que tendría este método login que está siendo invocado desde el controlador y que me permite entonces lograr establecer la conexión a la base de datos. Voy a ubicarme en la clase que me permite iniciar la aplicación, la voy a ejecutar. Él me está desplegando la ventana. Si yo no le coloco nada, intento loguearme, él me dice que debo ingresar datos. Si yo ingreso el dato, me dice que debo ingresar datos porque no le he ingresado la contraseña. Si yo no digito la contraseña apropiada, datos incorrectos. Observen que él aquí alcanzó a conectarse a la base de datos. Él me dice aquí que estableció la conexión a la base de datos, pero los datos eran errados. Nuevamente voy a ingresar la contraseña, esta vez sí con un usuario válido. Y con este entrar, él se conectó a la base de datos, validó usuario contraseña apropiadamente y me dice que puedo iniciar la aplicación. Entonces, el alcance de esta aplicación estaría cumpliendo con su propósito, que sería
que el usuario llame la interfaz gráfica, digite al usuario y la contraseña a través del controlador, él viene al modelo y en la clase DAO lo que hace es, previa conexión a la base de datos, verifica si el usuario está. Y si el usuario está, entonces el modelo me está generando una respuesta a través del controlador donde en la vista le informo al usuario que el usuario se autenticó apropiadamente. Esa sería la dinámica entonces que me permite a mí poder generar una ejemplificación del modelo vista controlador con un proceso que me permite a mí, de una manera muy simple, generar una comunicación sobre la base de datos.